Muchas gracias, señor presidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted se fija sobre todo en que el traspaso de competencia fue complejo. Si a eso añadimos un segundo traspaso de competencia pocos meses después, aumentamos el grado de complejidad a la cual nosotros podemos acceder al control de esos mismos expedientes. ¿Cuál es su valoración? Es que yo no estoy aquí para realizar valoraciones, lo siento, pero yo he explicado, o estoy aquí para explicar cuál fue mi función en mi etapa y que el traspaso de competencias que yo viví fue un traspaso complejo. Valoraciones de ese tipo. Usted lo define como un traspaso complejo. Yo le puedo preguntar si, por similitudes, el proceso inverso y vuelta a las competencias al Servicio Andaluz de Empleo también debió de ser complejo. Lo desconozco porque yo no. De todas formas, las competencias no han vuelto al Servicio Andaluz de Empleo. Sí, han vuelto a la Consejería de Empleo, sí, pero Empresa y Comercio, pero no al Servicio Andaluz de Empleo, sí. En ese proceso complejo se puso mucha transferencia, se produjo una gran transferencia de documentación, ¿no? Sí, claro, toda la documentación que se encuentra. ¿Sabe usted sabe que toda esa transferencia de documentación por la ley de archivos y documentación tiene que llevar un proceso normalizado? Sí. ¿Se llevó a cabo ese proceso normalizado a través del cual se hacía esa transferencia de archivos? Bueno, nosotros lo que hicimos fue recopilar todos los expedientes que en ese momento se encontraban vivos, que eran muchos. Hicimos una recogida de datos de todos ellos, se firmaron el acta de transferencia o de traspaso correspondiente y todo con la inestimable ayuda y apoyo por parte de las personas que estaban encargadas del archivo en ese momento, con lo cual estoy completamente convencida que seguirían las normas de archivo perfectamente, ¿no? Si se siguieron las normas de archivo y las transferencias de documentación ocurrieron exactamente con la pulcritud que se supone que debe de ser para que se produzca dicha normalización, ¿cuál puede ser la causa de que cuando estos interventores reciben la documentación no existen, hay archivos, expedientes que están vacíos, archivos rotos, documentación que falta, etcétera? Todo lo que relató el interventor provincial de cómo recepcionó los documentos que le enviaron para hacer el informe especial. Lo desconozco. No sé, ¿no? Entonces, se supone que alguien sería responsable de la custodia de los expedientes, tanto en el proceso anterior a la transferencia, como en el proceso en el cual se está produciendo la transferencia, como cuando ya llega a la unidad administrativa receptora, que también tiene que haber un responsable de la custodia de esos expedientes. ¿Quién sería la persona responsable de la custodia de esos expedientes? Bueno, hasta el momento del traspaso de competencias en materia de educación fue el día 3 de abril de 2013, si no recuerdo mal, de acuerdo con el decreto ley 4/2013. Hasta ese momento, el responsable de la custodia de esos expedientes era el Servicio Andaluz de Empleo y, posteriormente, con el traspaso de competencias, pues fue la Delegación de Educación. ¿Pero quién del Servicio Andaluz de Empleo? ¿Perdón? ¿Quién del Servicio Andaluz de Empleo? ¿Quién o quiénes? Bueno, las personas de la Dirección Provincial de Servicio Andaluz de Empleo. No le puedo precisar quién exactamente es la persona responsable o competente en materia de archivos, sinceramente, no lo puedo decir. Pero que la custodia se encontraba bajo el Servicio Andaluz de Empleo hasta ese momento, se produjo ese traspaso de competencias desde esa fecha y el acta de traspaso de competencias creo recordar que fue a fecha 20 de junio de 2013. Es que según el procedimiento normal, mientras un expediente está vivo, sí, el responsable de la custodia de esos expedientes es el órgano que abre el expediente, en este caso el órgano gestor. Y se supone que las funciones las tiene el propio órgano gestor de custodia de los expedientes, con lo cual me sorprende que no sepa usted quién tiene la responsabilidad de la custodia del expediente en ese preciso momento, cuando el expediente se supone que sigue estando abierto, ¿no? Hasta que no finaliza todo el proceso de justificación, ¿no? ¿Me permite un segundo? Sí, claro, por supuesto.
Hablamos, el órgano gestor era el Servicio de Formación para el Empleo, por eso estoy yo aquí. Lo que quiero decir es que hasta que nosotros dependíamos o nos encontramos adscritos al Servicio Andaluz de Empleo, estábamos o éramos los responsables de la custodia de esa documentación en el marco del Servicio Andaluz de Empleo, y a partir del 4 de abril es cuando se inicia el proceso de traspaso de competencias. Y se firma el acta de traspaso, creo, el 20 de junio de 2013. El servicio siempre es el mismo. Usase que si encontramos y damos por aceptable que existe, cuando llega el interventor provincial, esos expedientes no se encuentran en el estado en el cual debería de estar, se supone que hay ahí, por decirlo de algún manera, no sé si llamarlo negligencia o ponerle otro nombre, en el cual alguien no ha cumplido su función de la custodia de esos expedientes, ¿no? No lo creo. Yo no comparto ese planteamiento. Bueno, si no comparte ese planteamiento, no. ¿Seguro? Si estamos ahora mismo en un proceso en el que usted dice que se hizo la transferencia correctamente hacia la Delegación de Educación, y la Delegación de Educación, o a la vuelta nuevamente a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, se remiten unos expedientes que no están o que faltan, es decir, que ni siquiera existen, según declaraciones del interventor provincial, en algún momento esa documentación no se ha controlado. A ver, yo lo que he querido decir es lo siguiente. Por el conocimiento que yo he tenido a raíz de esta comisión, y creo que ha quedado de manifiesto, el trabajo de campo realizado a la vista de ese informe especial se produce prácticamente en ese traspaso de competencias y digitalización por parte de la Consejería. Y entiendo que eso era una circunstancia complicada para llevar a cabo la labor de intervención del interventor provincial, lo cual no quiere decir que a día de hoy el expediente o los expedientes estén perfectamente ordenados. Lo único que he querido decir es que ese traspaso competencial en ese momento, coincidiendo con ese proceso de informe especial del interventor, pudo ser una circunstancia que dificultara esa labor fiscalizadora. Es lo único que he querido decir. Vale, pero no sé si me he explicado mal. Perfectamente. Pero lo que quiero yo preguntarle es que si el que se produzca este traspaso con esa transferencia de documentación significa que ya nadie tiene la responsabilidad de la custodia de esos documentos. Yo no he dicho eso en ningún momento. No, pregunto, entonces no. Bueno, perfecto. Yo no he dicho eso en ningún momento. Perfecto. O sea, que había alguien que, incluso en ese momento complicado de traspaso, tenía la responsabilidad sobre la custodia de esos documentos. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Precisamente que si estamos de acuerdo en que había alguien que incluso en ese proceso complicado, como usted lo ha definido, de traspaso y de transferencia de esa documentación, tenía la responsabilidad sobre la custodia de esa documentación. Vamos, yo lo único que he explicado es el proceso de traspaso del servicio de formación o en materia de servicio de formación profesional del Servicio Andaluz de Empleo de la Delegación de Educación, que coincide, según ustedes tienen los datos, con el proceso fiscalizador de la intervención. Claro. Y que eso fue una dificultad añadida. Es lo único. Pero quiero yo preguntarle que si hay alguna norma jurídica o alguna norma administrativa por el cual el que se produzca un traspaso libera de la responsabilidad de custodia de los documentos a alguna unidad administrativa. Por supuesto que no. Pues ya está. Eso es lo que yo quería exactamente saber. Bueno, en el 1 de agosto de 2011 se produce un proceso de nueva licitaciones de subvenciones, ¿no? La convocatoria de subvenciones, exactamente, en donde algunas entidades van a ese concurso, a esa convocatoria de subvenciones con exceptuaciones y otras irán sin exceptuaciones. En un proceso de concurrencia competitiva, ¿usted estimaría que existe ante unas determinadas excepciones que se dan de manera, además, masiva, no individuales, se produce unos daños a terceros que no compiten en la misma, en igualdad de condiciones?
Creo que no he conseguido explicar bien el proceso de efectuaciones. El proceso de efectuaciones no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de baremación de la convocatoria. No hay ninguna entidad que vaya a convocatoria efectuada. Ninguna. La convocatoria está abierta y participan todas las subvenciones a través de sus solicitudes. Esa convocatoria es resuelta, es instruida por el órgano instructor, es resuelta, y cuando va a tramitarse el pago del anticipo es cuando puede producirse esa resolución de efectuación con objeto de que el órgano gestor pueda llegar a gravar ese anticipo para esa entidad legalmente beneficiaria en esa nueva convocatoria, pero en el momento de concurrencia, en el momento de solicitud por parte de la entidad, no hay ninguna entidad efectuada. No lo hay. Pero otras son posteriormente efectuadas y otras no. No. ¿No todas son efectuadas? Posteriormente. No. En la resolución de 1 de agosto no hay ninguna entidad efectuada. Lo que ocurre es que cuando esa resolución es resuelta, hay entidades que legalmente son beneficiarias o pueden ser o son propuestas como beneficiarias que tienen justificación pendiente porque han podido desarrollar una acción formativa del programa formativo anterior. Claro, y en ese momento en el que el órgano gestor debe realizar el pago del anticipo hasta el 75%, es donde nos encontramos. Pero que en la convocatoria de 2011 se pudieron presentar entidades que ya habían recibido o que se presentaron en la convocatoria del año anterior que tenían una exceptuación. No. ¿No? No, la exceptuación se produce, insisto, en el final del ejercicio, cuando esas entidades han presentado la justificación y cuando se va a proceder al documento de pago, a la orden de pago por parte del órgano gestor, tienen la justificación respecto de la convocatoria 2010 presentada, pero no resuelta. Y, por tanto, esa justificación presentada... Pero se supone que la exceptuación se hace para que se puedan presentar a la convocatoria del año siguiente. No. ¿No? Se han presentado perfectamente. Entonces hay dos regímenes de exceptuaciones, porque aquí lo que nos han dicho otros que han estado sentados donde usted está sentado, ahora mismo, es que precisamente el régimen de exceptuaciones se hacía para que las empresas, ante las limitaciones que tenía el propio órgano gestor de fiscalización, de justificación de la documentación que presentaban las entidades subvencionadas, tuviesen la posibilidad de presentarse en la convocatoria del año siguiente. Eso es lo que nos han dicho aquí literalmente. ¿Literalmente han dicho eso? Sí. Pues es un error, quiero decir. La exceptuación lo que permite es la posibilidad de pago del anticipo de entidades que son beneficiarias. Una justificación pendiente no limita la concesión de una subvención, El artículo 124 de la Ley de Hacienda Pública no prohíbe a una entidad con justificación pendiente que sea beneficiaria de una subvención. Nunca. Lo que prohíbe es el pago. Entonces, una entidad que es beneficiaria de la convocatoria 2011, perfectamente, de acuerdo con el baremo establecido, nos encontramos con el problema en el momento del pago del anticipo. Es en ese momento, a final de año, cuando se tramita ese anticipo, es cuando nos encontramos esa justificación pendiente. Y ahí es donde se efectúa. Pero cuando la entidad concurre en la convocatoria, no va la entidad efectuada. Se efectúa cuando ha sido beneficiaria. Si una entidad no es beneficiaria por esa convocatoria 2011, ¿por qué se va a efectuar? Ha habido entidades que se han presentado en el año 2011 a la convocatoria 2011 sin haber, decir que también se presentaron en el 2010 sin haberle abonado el 25% todavía por falta de justificación. Evidentemente, pero ¿me permite por favor que lo explique? Si la convocatoria 2011 se encontraba en desarrollo, la convocatoria 2010 se encontraba en desarrollo, que creo recordar que era un desarrollo hasta 30 de septiembre, y estamos hablando de una resolución de 1 de agosto, ¿cómo va a presentar la entidad la justificación si no ha terminado de realizar la actividad? Si la acción formativa no ha terminado, ¿cómo va a tener presentada la justificación ante el órgano gestor a día 1 de agosto? ¿Todas estaban en ese caso, que no habían terminado la acción formativa el 1 de agosto? Pues es posible, porque la acción formativa resuelta de 2010, a finales de 2010, se inicia a partir de 2011 y cabría la posibilidad perfectamente, no le puedo decir, si un curso o una especialidad formativa tenía menor número de horas,
pues a lo mejor acabó antes, no le digo yo que no, pero en una programación normal, que a 1 de agosto no hubiera finalizado la acción formativa por parte de la entidad, pues me parece una circunstancia normal. Y una última pregunta, señor presidente. Cuando se produce el proceso de exoneraciones masivas que se hace desde la consejería, se hace a petición de las entidades que participan o se hace a través de algún otro procedimiento. Las entidades no lo solicitan. No lo solicitaban, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿cómo se hacía ese procedimiento? Las entidades no lo solicitan porque las entidades han sido legalmente beneficiarias de la convocatoria. Entonces, lo que la consejería en este momento, con competencias de formación, detectaba era si había alguna justificación pendiente que se alertaba en el programa que pudiera impedir que entidades, repito, legalmente beneficiarias de la convocatoria 2011 pudieran dejar de percibir ese anticipo porque tuviesen una justificación todavía pendiente de revisar por el órgano gestor correspondiente a la programación inmediatamente anterior. Es decir, se tenían que dar como distintas condiciones. La entidad había desarrollado una actividad formativa durante 2010, había sido legalmente beneficiaria de la convocatoria 2011 y además tenía su justificación presentada en tiempo y forma. Si se daban todos esos requisitos, se veía la posibilidad de poder excepcionar esa entidad para poder acceder a gravar esa orden de pago del anticipo. Perfectamente. La pregunta no era esa. La pregunta que yo me refería era la siguiente. Cuando el consejero firmaba las exceptuaciones, ¿por qué procedimiento el consejero firmaba esas exceptuaciones de esas entidades y no de otras? Había un informe que le enviaba a la jefatura de servicio, la dirección provincial. ¿Cómo se decidía esas exceptuaciones por parte del consejero? ¿Cuáles eran los criterios que seguían y quién le ofrecía esos criterios al consejero para las exceptuaciones? Perdone, si es que lo he intentado explicar. O sea, con esas exceptuaciones lo que se intentaba era que aquellas entidades que hubieran desarrollado la actividad formativa, me fijo en mis años, perdónenme porque son los que conozco y los que yo viví. Si una entidad había desarrollado una actividad formativa durante 2010, tenía un plazo de justificación que podía ser perfectamente hasta 30 de diciembre, ¿no? Pongamos el caso, porque fuese una especialidad formativa larga. Se había solicitado la convocatoria de 2011 y había sido beneficiaria. Entonces, la consejería recogía información con respecto a entidades que reunían todos esos requisitos, porque si la entidad tenía una justificación presentada que el órgano gestor todavía estaba en periodo de valoración y había sido legalmente beneficiaria de la convocatoria 2011, al tener esa justificación pendiente, la consejería veía la posibilidad de que se pudiera proceder al pago del anticipo con respecto a la convocatoria 2011 en condiciones de igualdad con respecto al resto de entidades, para que toda la programación pudiera comenzar al mismo tiempo. Es decir, no era ni era una solicitud de la entidad, ni era una decisión concreta de una entidad porque sí, sino porque esas circunstancias se daban en esos casos. Sí, pero ¿quién informaba al señor consejero de que existía, de que ese era el listado de esas entidades que cumplían esas condiciones? Evidentemente, el órgano gestor que éramos nosotros éramos los que teníamos el listado de entidades con justificaciones pendientes. Entonces, nosotros comprobábamos dentro de las entidades que tenían justificación pendiente que podían ser un problema para cobrar el anticipo, lo que comprobábamos es que esas entidades efectivamente habían sido, por una parte, beneficiarias de 2011, que por eso necesitan la situación, porque si no, no la necesitan para nada, evidentemente. Y comprobábamos que habían presentado la justificación en tiempo y forma ante el órgano correspondiente y que el órgano tenía pendiente de su valoración. Si se reunían esos requisitos, evidentemente esa información debía proporcionarse. ¿Y existe una documentación material que diga estas son las y que se envíe al servicio de la consejería? No recuerdo que fuera una documentación documental. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Se decía por teléfono o había algún procedimiento de alerta informático o cómo era? No recuerdo por qué medio era, lo que pasa, no recuerdo el medio por el cual se comunicaba, pero la información sí que estaba tasada, era perfectamente contrastable, tanto esas entidades que reúnen esos requisitos eran perfectamente identificables el transferir esa información. No se hacían de una manera oficial.